Muy buena gente, seguimos. Gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí, habíamos vuelto ya a la nave, habíamos terminado la misión, ¿no? O lo que teníamos que hacer en el planeta Virmair, gente, que era donde estaba el Saren, gente. Había un par de bases por allí, gente. Os recuerdo, gente, que este es el segundo capítulo después de la vuelta, después de tanto tiempo, ¿de acuerdo? Que dejamos el juego a media. Bueno, más que a media, gente, nos queda relativamente poco, ¿eh? Tendría que mirarme, gente, también. Aquí. Esto, tío. Quedan aquí unas cuantas misiones, gente. Me gustaría realizar todas, ya que nos pusimos, gente, que fijaos, hemos hecho ya una burrada, ¿de acuerdo? Os recuerdo que... Pero ya estuvimos hablando en el último capítulo. No entiendo. Pues mira, gente, de momento, ¿qué os parece si nos llegamos a la ciudadela, ¿de acuerdo? Porque ya nuestro siguiente paso creo que es ir a Ilos, gente, o Hilos, que me parece que es la última zona del juego. Vale, sí, hay que meterse ahí, gente. Me gustaría llegarme un momentito a la zona de abajo, de Tali. Let's go. Vale, sí. En el 2, gente, sí que es muy interesante que hablemos con todos los de la nave, ¿de acuerdo? Porque si no, la podemos liar, tío. Al final. El 2 sí que es interesante completarlo porque es la diferencia, o sea, hacer cierta secundaria y tal, es la diferencia de que se te muera todo el mundo en la última misión o que se salven todos. Es la diferencia. Y no es que o se mueren todos, se salvan todos. Pueden morir unos cuantos, otros sí, unos no. Ya veréis, gente. Está muy guapo el final, tío. Del 2. Hey, Shepard. You need something? Hostia, lo que pasa es que, claro. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Unfortunately, we have had to surrender many of the free... I want to talk about something. Like what? What was your father like? It wasn't easy growing A up ver, as es the que esto daughter ya of lo one of the hicimos, gente. admirals. He had to set an example. He never allowed me to settle for anything. But now I'm old enough to appreciate what he taught me. The world doesn't owe us anything. Where was your mother in all this? Mother was around, but she always seemed to kind of blend into the background. Almost like she was overshadowed by my father. She passed on about 5 years ago. Some airborne virus that swept through the fleet. I think my father took it Fijaos, pretty acordaros hard. que esta gente era muy After she sensible was al tema de gone, los he gérmenes y became tal. even more focused on his work. Sounds like a tough upbringing. You don't... Like I said, it wasn't easy. People counted on... Es que esto me suena ya mucho, ¿de acuerdo? But he never... I want to talk about Like something. what? I want to know more about... I doubt I can tell you anything you don't already know. All I know is the story of their origins. Interesting. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. This wasn't true AI research. We may have been scourged. The changes were... But one thing we underestimated was the power of the neural What net. made them rebel? Vale, esto es que me parece... Creo que sí, vaya. Si no, gente, la estoy liando mucho. Pero es que como hace un montón... What did you do? A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth You responded to can't this. blame them for fighting for We their had no law. other choice. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the veil. Now we Lo tenéis drift bien through merecido. space, exile, searching for a way. I should go. See you later. Vale, igual es al final, gente. No me acuerdo. O no sé si en el primero. Sí, yo creo que en el primero se podía con Tali, ¿no? ¿Cómo? Vea, vamos para arriba, gente. Vamos a continuar entonces. Joder, se me había metido un pelillo, perdona. Va. Pues venga, vamos a intentar ir a la ciudadela, gente. A ver si podemos terminar la misión del fan.
del ventilador. I forwarded the mission update to the Citadel, Commander. We got confirmation on those reinforcements. Ambassador Udina wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his geth. I knew they'd come around. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, sir. Vale, gente, pues entonces si teníamos que volver de todas maneras a la ciudadela. Normalmente si hay un poco de backtracking, más bien, gente, misiones secundarias que se van desbloqueando más adelante, ¿no? En ciertas zonas es porque normalmente te suelen mandar más adelante, obligatoriamente, para que no... Ah, espera. Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. The Ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the terminus systems. How many ships are you sending to attack Ilos? Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. One ship going into the terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. Secrecy isn't his greatest weapon, the conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. Sovereign's the real threat. Saren's just a servant of the Reapers. Only you have seen the Reapers, and then only in visions. We won't invade the Terminus systems because of a dream. One ship going into the Terminus systems won't start a war. You detonated a nuclear device. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Nobody stabs me in the back, Udina. Nobody. I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course. I hate being right. I wish I could say I was surprised. I was surprised Udina bought into it. I guess he's like any other politician. The Council's used to being the biggest kid on the playground. They don't want to believe Daddy's coming to pick them up. And eat them, I guess. I don't care if I have to go to President Huerta. I won't sit back and wait for the Reapers to start killing people. Whatever you come up with, you can count me in. I know I'm not the easiest person in the world to get to know, so I'll do you a favor. Just this once. I want you to be happy. Whatever you need, I'll help. There. You made me say it. Boom goes my feminine mystique. Está tirando todo el cañote. No lo sé, tío, gente, porque estoy intentando a ver si con tal y funciona, pero no me está dando pie y esta me está dando demasiado pie, tío. No sé si hacerlo. Se puede hacer, gente, coger, por ejemplo, liarte con Ashley en el primero, pero después en el segundo cambiarte a... O sea, cambiarte, que feo ha sonado, gente. ¿Me entendéis? Es un videojuego que puedes, digamos, después cambiar a Tali.
No lo sé, tío. A ver, espérate, vamos a darle un poquito de cancha. I've had a hell of a time figuring you out. But I think I have. I want you to be happy too. You better. Con cuidadito, ¿eh? ¡Eh! Sorry to interrupt, Commander. Got a message from Captain Anderson. Are you spying on us, Joker? No, sir. Just knew you were on the ship and figured I'd pass the message on. The captain said to meet him at Flux, that club down in the wards. Sounds important. You'd better go. Vaya por Dios, gente. Vaya por Dios. Uy. Es que no me cae bien Ashley, me cae bien esta Tali. Tali Soranaraya. Esta y... ¿qué más? En el Flux puede ser que haya problemas, o sea que vamos a llevarnos al Krogan, tío. Que es bastante tocho. Gente, 11 minutete. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Venga, gente, pues vamos a llegarnos, gente, a los distritos a ver si nos encontramos con el... After years of poor economic performance, ExoGeni has announced that its research colony on Pharos is finally returning a profit. New discoveries and a dedicated colonization effort have finally paid off for ExoGeni. ExoGeni's stock rose sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news. Vale. Ah, ya me acuerdo por qué no le hemos podido cambiar. Los trajes se cambian con el... Vale. Es que hace mucho que no juego, tío, y se me ha... He perdido un poquito de... ¿Qué te iba a decir, gente? Los distritos, gente. En el... A ver. Vamos al mercado, que me parece que estaba por allí, ¿no? El fan. El ventilador. Vale. Se encuentra usted en los mercados. Gracias. Ah, lo debería de haber mirado en alguna guía o algo, gente. Me tengo que mirar... Epa, tranquilo, ¿qué ha pasado? Excuse me, you're the Spectre. Commander Shepard, it is an honor to speak with you. What's this demonstration about? I'm Charles Saraceno of the Terra Firma Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the alien appeasers on the Presidium. Can I count on your support in the next election? You're marking the end of the First Contact War with a protest? As we have every year for the last 26 years. The war taught humanity a lesson that some would forget. If we don't stand up for ourselves, no one else will. I'm a patriot, Mr. Saraceno. You've got my vote. It is gratifying to hear that. We can't allow anything like Shanxi to happen again. Since I have your vote, could I convince you to issue a public statement of support for my candidacy? The support of the first human Spectre would be invaluable. The occupation of Shanxi couldn't happen again. We weren't even sure there were aliens to garrison against back then. It's still a powerful symbol, Commander. Shanxi is the only human territory ever occupied by an alien species. Perdona, gente, estoy aquí un poquito tal porque no sé... Estoy intentando buscar... Estoy intentando buscar aquí lo de la guía, gente, no vaya a liarla. Es que no sé qué darle, gente. Espérate, a ver, es que no encuentro. Disculpadme. De todas maneras, llevamos poco tiempo, me parece que llevamos 10 minutos. Me voy a disculpar un momentito. Ah, vale, esta es la que yo estaba mirando. A ver, espérate, le voy a poner un momentito. Aquí.
Disculpadme, gente, pero un momentito que voy a buscar aquí esto para ver un momento. Ah, mira, aquí está eso. A ver. No sé cuál es, gente. Le voy a decir que no. It's inappropriate for an active duty officer to publicly comment on politics. Of course. I apologize for making the request. Thank you for your time, Commander. Remember Terra Firma on Election Day, because Terra Firma remembers you. No sé qué era esto, ¿eh? Pero bueno, me han dado pasta, me han dado un montón de pasta por la cara. ¿Qué te voy a decir yo? No sale aquí el fan. Un momentito, un momentito, un momentito. A ver, calla, hombre. A ver, ¿dónde está el mapa, gente? Disculpadme, de acuerdo. Debería de estar aquí. ¿No? Sí. Sí, por aquí. Vale, espérate, debería de estar el pavo aquí. Lo que pasa es que no me sale aquí lo diré. El icono, gente, en el minimapa. Pero es después de haber hecho 2 misiones planetarias. Ya hemos hecho 2. O bueno, no sé yo. Espérate, la del fan. No, la del fan la tenemos abierta. Deberíamos de poder ya. Qué guapo la ciudadela, tío, gente, de verdad. Ah, mira, creo que es ese, ¿no? A ver. ¡Hola! Sí. Commander, I've got an idea and I wanted to run it by you. Conrad, tengo mucho que hacer. What's on your mind? With so many human colonies being attacked, I'm not sure that one Spectre is enough. What if you signed me on as another Spectre? Why would you want to be a Spectre, Conrad? Because I wanted to show the Council what humanity can do, just like you. I'd make a great Spectre. I know you're afraid to trust people after losing your team at a coup, but I'd never let you down. What about your wife, Conrad? She trusts you too. Aren't you letting her down? What? I don't understand. Necesitamos a gente en casa. You know what keeps me going out here? Knowing that people back home are keeping humanity strong. You're right. I just got so caught up in all of it. I wanted to help. I'll go home. Thanks for setting me straight. Vale, pues ya está. Esta ya hemos terminado, gente. La misión del... Efectivamente. A ver, espérate, gente. Me vais a disculpar un momentito. ¿De acuerdo? Que mira aquí. De todas maneras, si nos saltamos alguna secundaria, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Pero quisiera ver cuántas misiones hay aquí de la ciudadela. A ver, viejos amigos. ¿Cómo? Reúnete con Anderson. Vale, tenemos que ir con Anderson, gente. ¿Y esto? A ver. Vale, pero esto es a tomar por saco. Voy a investigar al cúmulo de Hawking. Sistema Strenus. Y esto no sé qué es, ¿no? Han tomado una base médica y han drogado al investigador inocente que le servían como escudo humano. Debe eliminar los bióticos. ¿Esto dónde es? Cúmulo Hades Gamma. Vale. Pues nada, gente. Es que ya os digo, no sé yo si... Ya, cuando juguemos al 2, gente, esto no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Esto de dejar cerca de 2 años sin jugar, porque me olvido totalmente.
Y pasa esto, gente, que me queda aquí un poquito muñeco. Vale, vamos a llegarnos, gente, a la parte de arriba, al Presidium. Embajadas. Allí es donde está el Anderson, me parece, ¿no? Tío. Espérate, esto... No, tío, otra vez. A ver, mapa. ¿Esto qué es? Avina, vale. No, esto es la avina, ¿no? Vale, sí. Oficina de Udina, vale, sí, estamos por aquí. Y yo, qué guapo, tío. No hacéis ni una idea, gente, de la nostalgia que me da ver esto, tío, el Presidium, gente. Hace ya por lo menos 15 años así que lo jugué, tío. Además, me acuerdo que acababa de terminarme un juego que... ¿Cómo se llama? ¿Fracture? Fractura, ¿no? Algo así me parece que se llamaba el juego. Y estaba chulo, gente, de la 360. Que tenía el tema de que ibas deformando el... otra vez. Ibas deformando el terreno. Pero después me puse con este, gente. Menuda maravilla de juego, tío. Vea, vamos a llegarnos con el Udina, gente, a ver qué nos comenta. Yo creo que ya aquí en la ciudadela lo hemos terminado casi todo, gente. Lo único que nos quedaría es movernos un poquito... Otra vez, tío. Que rozo los botones, tío. Creo que el de Udina era el primero, ¿no? Este de aquí. Hola. O igual no. Ah, no, no, el Udina... No, espérate, igual me he equivocado, ¿no? A ver. Otra vez. Tío, como estoy jugando hace poco... Bueno, hace poco no. Estoy jugando actualmente a los Assassin's Creed, tío. Espérate, gente. A ver. Ah, con Anderson, calla. Calla. Me he equivocado. Me creía que era el... No sé cómo he leído el Udina, tío. El Udina es el embajador este, el político este que... que le hemos metido caña en el... En el consejo, pero... No, el Anderson es el otro, bueno, el chachi. A ver, vámonos al Flux. Aquí está en el Flux. Está en los distritos, gente, no aquí en el presidio. 23 minutos, La musiquilla. Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody with humanity's interests at heart. A ver. What kind of situation are we talking about? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Solarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. Don't try to sell me on this. Just tell me what you want. I need you to buy a mental stimulant for me. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the medbay. What is this stimulant exactly? Oh, I don't know the medical terms, but it increases mental capacity, short-term recall, that sort of thing. It helps me stay focused, and it keeps me sharp. Nothing gets by me when I'm on it. If you know the monthly limits, why did you go over them? The negotiations were supposed to be last week, but the Solarians stalled it, probably deliberately. If I don't get the stimulant, I'll be a wreck. My assistant will take over, and that would be a disaster. You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Yeah, forget my assistant. Why is this deal so important? The Solarians want to set up long-term trade agreements. There are billions of credits at stake. If I don't get the drug, my assistant will take over and mess up the whole deal. It would be a disaster. You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians.
Yeah, forget my assistant. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. I don't see all the top negotiators soliciting help to go over the legal limit, Keeler. Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. No trade negotiation is worth ruining your life for. Let it go and get help. You don't understand! Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, I don't know anymore. I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. There's no shame in having a problem, but you have to get treatment. You're right. I'll go tell my assistant. I shouldn't be working like this. I'll get help. I'm just sorry it came to this. Mira, hemos ayudado a un... como si fuera tan fácil, ¿sabes? Gorula, ¿no? He leído por ahí. Ah, aquí, Gorula. Let's go. Lo que pasa es que se quita solo, tío. Yo quiero bailar más rato, tío. A ver, esa. Hey there, welcome to Flex. Espérate, Udina estaba aquí, ¿no, gente? Ah, ya hay el reflejo lo que hace, gente. El ray tracing. Ah, está aquí, calla. Tío, no me lo marca en el minimapa, ¿no, gente? Qué raro. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. They pulled me off the mission. Just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy's systems, but if we override the Ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy's your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. I won't forget this, Captain. I promise. I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards. How are you gonna get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. There's got to be a better way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He won't just stand by while you use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. The Ambassador won't forget this. You'll be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the Ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. Hostia, yo de esta decisión no me acordaba, ¿eh? Lo dejamos un poco a voleo, gente, tú decides. No lo sé, tío. No me acordaba de esta decisión, ¿eh? Es que no sé, en el control de la ciudadela, tío. Venga, así un poquito a voleo. It's your call, Captain. I'll break into the Ambassador's office. He made this personal. You ready to get the hell off this station, Commander? Sí, supongo, ¿no? Venga, gente. Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by.
Venga. Rita la cantadora. Venga, gente, vámonos. Yo creo que sí, ¿no, gente? Que no nos queda nada más por hacer aquí en la ciudadela, yo creo. Los distritos creo que es... No. Presidium. O sea, espérate, ¿cómo es, tío? ¿Por dónde era? Distrito, gente. Espérate, puede ser que sea aquí, ¿no? En el 6-6. Sí, creo que sí, ¿eh? A la cubierta de atrás. Que venga, Alliance let's go. officials report that a Geth incursion into the Armstrong cluster has been repulsed, with the Geth suffering heavy casualties. In the event of future Geth activity, the Alliance plans to maintain a strong security presence in the area. Lo que es que me gustaría hacer primero las secundarias que nos quedan, gente, de lo del cúmulo en el... Lo que pasa es que creo que después no podemos volver a la ciudadela, ¿no? Pues estaremos un poco en busca y captura. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Uf. Anderson, what are you doing here? I didn't send... Get us out of here, Joker. Now! Vale. Pues ya hemos salido de ahí. Ahora la cosa es que no sé si podemos hacer las misiones secundarias, gente, para después entregarla. O igual no hacen falta entregarla en la ciudadela, gente. A ver, por favor, quiero llegarme otra vez donde Tali. ¡Hello! Oli. We're fugitives on the run. Very exciting, Shepard. I wonder what the Council would do to us if we got caught. A ver. Your father probably had some political pull, right? He wouldn't let them throw his little girl in jail. You don't know my father. Stealing ships is a capital offense among my people. He'd probably want to execute us himself. The Normandy's the best ship in the fleet. They'll never catch us. I hope you're right. Vale, pues ya está, ¿no? I should go. See you later. No hay manera, gente. Pues mira, es que no me acuerdo yo si hay que esperar un poquito más. Es que igual la cagamos, tío. 34 minutos, gente. Vamos a continuar un poquito más, pero tampoco me quiero yo... Espérate, a ver si podemos hacer las misiones, gente. Es que antes de avanzar en la misión principal me gustaría un poquito mirarme la guía para hacer las cosas bien, gente. Quiero hacer la serie de una manera muy concreta. Vale, me gustaría, gente. Aparte, el DLC lo hemos hecho. Mira, aquí está Ailos, gente. Hostia, claro, yo no me acuerdo ya. A ver, vamos a llegarnos a la desgamma. Vamos a Cacus.
No sé qué es lo que hemos hecho, gente. A ver. Uf. Es que de hecho hay aquí hasta un de estos, gente. No sé, espérate. Ah, bueno, mira, si me sale lo de prospección. Este es Treyarmus, gente. El otro no, espérate, no lo hemos leído, ¿no? Ah, sí, este no, espérate. Zayarter. Choe. Este ya lo le hemos echado un vistacito. Chamarri. Oxamarri. Faringor. Prospección de tierra rara. Me parece que ya no había que prospeccionar nada más, gente, que ya... Pero bueno, vamos a echar un vistacito a todos los planetas, gente. Let's go. A ver, vamos a echar un vistacito aquí, gente. A ver qué hay. Y ahora miramos el tema de la... Vamos a coger esta y este. Ahí va el maco. Let's go. Vale. A ver. Ahí los, sí. Ese creo que era, ¿no, gente? Nada de gamma. El sistema Cacus. Ah, pues entonces sí que estamos aquí, ¿eh? Espérate, ¿hay alguna manera de sacar el mapa, tío? ¡Ay, ay, Dios mío! ¿Qué he hecho? No, habrá que mirarlo así, gente. Pues sí, mira, aquí tenemos cositas. Esta es la señal anómala, gente. Base científica. Restos. Vamos a llegarnos los restos, gente. Ah, qué guapo, gente. ¡Let's go! Estaba muy chulo, gente. Esto de ir explorando los planetillas y tal. Qué guapo. No me importaría ver qué tal el Starfield, gente, la verdad. Lo que pasa es que yo ni mi PC tira con Starfield. Y tampoco me voy a comprar una Xbox por un juego, ¿sabes? Me da un poquito de pereza, gente. Pero Starfield sí que me gustaría jugarlo, tío. Porque tiene pinta de ser un poquito rollo como esto, gente, pero más tirando a un Fallout o algo así. Y me llama un montón, tío. Derivación manual. Vale. Martillo X. Mira, ya a esta altura, gente, metemos bastante guay. Ya a esta altura no me voy a calentar con esto. A ver. Mapa. Vamos a llegarnos aquí, gente, a la base científica. Venga. Además, este planetillo es fácil de explorar, gente. Es bastante planito. Let's go. Es maravilloso el maco, gente. Después ya en el 2, gente, olvidaros que ya no está en el 2, ni en el 3. Los quitaron, tío. Pero esto que mete bastante fuerte, ¿eh? Venga, let's go.
Cuidadito que viene, gente. No. Mierda, todavía no lo hemos matado. Ah, pues mira, ya estaría, gente. ¿Y esta es la base científica? Espérate, aquí pone base científica, ¿no? Base científica. Por la cara, es una explanada, bien. Bien, bien. No sé si coger esto, gente, porque ya no hace falta, me parece, ¿no? Espérate, lo de reparando. Venga, prospección. Vale. Metal pesado, vale. Sí, es que de todas maneras, gente, ya no hace falta porque ya la hicimos, ¿no, gente? Es que hemos hecho muchísimas de estas, ¿eh, gente? Sí, mira, ya aquí están todos los de la... Sí, sí, sí. Esto ya no hace falta, ¿eh? Pues nada, vamos a llegarnos ya a la última zona, gente. 42 minutos, ¿eh? A ver qué tal esto. Igual lo tenemos que dejar a media. Ya en el siguiente, gente, me miraré una guía, ¿de acuerdo? Para no liarla con las decisiones y tal. Y haremos bien, gente. A ver lo de... Miraré lo de tal y todo eso, gente. Y si no, pues nos quedaremos con... con Ashley. Venga, gente. Acabas con los... ¿vale? Con tu objetivo. Los civiles están confundidos. Vale. A ver. Me lo voy a quedar. Vale, cuidadito, gente. Take cover. Bueno, no os preocupéis, gente, que sí. Oye, ha muerto el científico, ¿no? Hostia, nos ha reventado. Hostia, me ha reventado, tío. No ve los bióticos, gente. ¿Pero esto qué es? ¿Tanto bug, gente? Vale, parece que ya que los últimos están por allí, ¿no? Gente, se han quedado bug. Bueno, menos mal, así no se meten por medio, pero se han quedado bug, tío. Has despejado las instalaciones. Las bajas civiles han sido tolerables. Con lo que la evolución de la humanidad, ¿eh? Esos bióticos no parecían muy distintos del resto de escoria con la que sueles tratar. Vale, pues en teoría ya está, ¿no? Así mismo, gente. Nada, me lo quedo todo, gente. O sea, lo convierto en Omnigel, perdón. No, aquí no parece que haya nada, ¿no?
A ver, espérate, me voy a quedar con las dueles X. A ver, ¿esto qué es lo que es? Nada, todo esto en Omnigel, gente. 45 minutos, gente. Pues vamos a alargarnos ya de aquí, de este planeta. Ya hemos terminado otro. De hecho, gente, creo que ya está, ¿no? A ver, ¿o no? Informa Hackett. Ah, vale, hay que informarle desde... Vale, pues entonces sí, ya está, gente. Y ahora este en el cúmulo Hawking. Pero mira, mira, se han quedado todos en posición de T. Por la cara. El buen bug. ¿Cuándo es que me costó barato, gente? Porque en esa época estaba trabajando y tenía bastante pasta y no me importó pagar 80p por esto, pero que barato no fue el de esto, ¿eh, gente? Está muy bien remasterizado, gente. Se ve pero de puñetero lujo, pero sí que es cierto que tiene alguna cosita que otra, ¿eh? Aunque bueno, no es muy habitual, gente. Está bien, ¿eh? ¿Cómo...? Espérate, ¿cómo nos íbamos, tío? Ah, con cuadrado. Volver a la Normandía. A la Normandía, sí. Ya hemos terminado aquí también, gente. Let's go. Y de todas maneras, aparte es que me estoy quedando sin batería en el mando, tío. Message coming in. Patching it through. Good work, Commander. You took down the biotics with minimal collateral damage. I killed innocent people today, Admiral. The biotics set it up, but I pulled the trigger. The biotics had every advantage, including human shields. You lost a handful of civilians. Any other unit I sent in would have lost dozens of innocent lives. You saved a lot of lives today, Commander. Fifth Fleet out. Ah, tampoco lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Vale, pues mira, vamos a aprovechar un momento para echar un vistacito por aquí, ¿de acuerdo? A ver si hay algo interesante y si no, pues nos vamos, gente. A Gecko. Edmos. Es un gigante gaseoso. Plova. Otro gaseoso. A ver, Trevin. Hostia, fija, las nubes como de color verde. No sé si hemos bajado a Trevin, gente. Podríamos echar un vistacito. Unidor. Ve mal. Ve mal, necesita gafas. No sé qué. Y aquel, pero este sí lo hemos visto, ¿no, gente? Sí, el unidor. Pero a ver, pues no sé si bajar a Trevin. A ver, vamos a bajar un momentito a Trevin, a ver qué es lo que hay por aquí. Igual lo hemos hecho ya, ¿eh? No lo sé. Venga, sí. Venga, hay una cosita rápida que me puedo quedar sin batería, ¿eh? Es posible que hayamos estado aquí, ¿no? No lo sé. A ver, mapa. Son estrellas. A ver, vamos a llegar un momentito a eso, gente. Y si no, pues nos largamos, ¿de acuerdo? A ver si está hecho, quiere decir que ya hemos estado aquí. Es que no me acuerdo, tío. Disculpad esto, gente. En el siguiente estaré un poquito más preparado. Mira, ahí estamos bien. Igual no hemos hecho esto, gente. Vamos a echar un vistacito rápido. El buen Mako. Lore, Mako. Creo que está aquí arriba, ¿eh? Aquí. Let's go. Ah, está aquí. Oh, por favor, colabora.
Vale, sí, esto lo... ¿Qué cojones? Pero sí, está hecho, gente. Entonces ya está, vámonos de aquí, ¿eh? Vámonos de aquí, gente. Mira, lo dejamos ya por aquí, ¿de acuerdo? Ya en el siguiente miro un poquito por donde íbamos más en condiciones, gente. Y bueno, en teoría, en el siguiente, gente... Ya está, mira, solamente nos queda esto, tío. El mayor Kyle. Ahora te paso por las instalaciones. Busca al mayor Kyle e intenta razonar con él. Esta no sé si es que a lo mejor... Porque... Ve al sistema... Investiga la extraña como una biótica. Investiga las instalaciones... No lo sé, gente. Igual lo dejamos sin hacer eso, ¿eh? Y nos vamos directamente ya a Ilos, gente, y vamos terminando ya el juego. Sí, yo creo que sí. Pues, gente, vamos a echar un guardadito, ¿de acuerdo? Para terminar. Ah, mira qué imagen más guapa, tío. Qué chulo. Venga, vamos aquí, guardar partida, gente. Y nada, poco más, gente. Lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo? Continuaremos ya en el siguiente capitulillo. Que yo creo que en el siguiente ya empezaremos Ilos, gente. Que era una ciudad con ruinas proteanas, ¿de acuerdo? Ya veréis que es chulo. Es como toda una mezcla así como muy... Como de ruinas antiguas, pero mezclado con cosas futuristas. Está muy chula esa zona, ¿eh? Ya veréis, ya veréis. Pues nada, gente, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capitulillo y nos vemos en el siguiente, gente. ¡Chao!